Amigos, bienvenidos, muy buenas noches, bienvenidos todos, todas a Economía Social. En este viernes en el que vamos a platicar con un experto en materia política, vamos a analizar desde una perspectiva un poquito más tranquila, más relajada, cuál es la perspectiva del segundo piso de la Cuarta Transformación, su propuesta de modelo político, su propuesta política, pero sobre todo este tema que a nosotros nos interesa mucho, cómo afianzar con la política un modelo económico sostenible, sustentable. Y para platicar de este tema que les hemos prometido esta noche, está con nosotros el doctor Steven Johansson. Muy buenas noches, doctor. Gracias por estar aquí, catedrático de la Ibero. Él es un pensador y un analista de varias décadas sobre lo que ha pasado con la transición política. Doctor, muy buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Claudia, y buenas noches a tu auditorio. Gracias, doctor, Mm. por este espacio. Pues quisiéramos abrir el tema, doctor, con la cuarta transformación, el segundo piso. Ya tenemos, pues, de alguna manera, un par de meses desde junio que estamos con este nuevo gobierno, la propuesta de la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Cómo lo ve usted, doctor, en el marco de lo que ha pasado en el Poder Legislativo, que no se ha dilucidado claramente, pero para mí fue un freno del Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, que con una mayoría, pues quisieron modificar la Constitución hasta niveles, doctor, si nos pudiera explicar, hasta niveles que desde mi perspectiva, lejos de fortalecernos, nos dan una fragilidad que no necesitamos en este momento, doctor. Sí, bueno, me imagino que te refieres a las reformas al Poder Judicial, ¿verdad? O alguna reforma más reciente. No, a estas reformas, Sí. doctor, Ah, de ok. que no se pueda impugnar el tema de reformas constitucionales Ah, ya, que ya, ya. finalmente se aprobó, pero antes, doctor, esta Sí, intención de modificar la Constitución para desvincularnos incluso de preceptos que habían sido un avance, como es el respeto a nivel de derechos humanos, sujetando la Constitución a convenios, acuerdos, preceptos institucionales que nos permitan garantizar que en México se respetan los derechos humanos porque desde la Constitución los respetamos. Eso sí. a mí me preocupó muchísimo, doctor. Ya después, pues evolucionó a todo este asunto que finalmente se aprobó, pero ¿en qué nivel estamos, doctor, entre poder ejecutivo y poder legislativo? Sí, bueno, efectivamente se acaba de aprobar una reforma a algunos de los artículos de la Constitución. Pero me parece que todo esto pues hay que enmarcarlo en el contexto de la reforma al Poder Judicial y de los obstáculos que desde el Poder Judicial se han querido hacer a la reforma, ¿verdad? Esta reforma que ya fue aprobada, ya fue publicada y pues se supone que ya es parte del orden constitucional, ¿verdad? Todos hemos sido testigos de cómo el Poder Judicial, desde la Suprema Corte hasta los jueces y magistrados, pues han estado durante estos últimos 2, 3 meses obstaculizando de manera sistemática, el establecimiento, ¿no? De la reforma aprobada, ¿no? Entonces me parece que hay que analizar estos últimos cambios en ese contexto. Yo pienso que la razón por la cual se modifica recientemente la Constitución, pues es para evitar, por ejemplo, que lo que están haciendo en este momento los jueces, ¿no? Aceptar amparos pues según la propia ley de amparo y según la Constitución, pues no proceden. Entonces, pues yo no me preocuparía tanto, más bien pienso que pues es una de las consecuencias de pues este movimiento que hemos estado viendo en los últimos
meses, ¿no? De empleados del Poder Judicial, jueces que conceden amparos a otros jueces para detener la reforma sin justificación alguna, ¿no? Entonces, yo no lo veo tan preocupante, simplemente me parece que es una reacción del propio poder legislativo a pues esta actitud que han tenido los integrantes del Poder Judicial en las últimas semanas, en los últimos meses, ¿no? Yo lo vería en ese contexto y no de otra forma. Sí, claro, doctor. Yo estoy de acuerdo también que es una respuesta a esta resistencia de un poder que de facto estaba tomando decisiones en beneficio, pues nada más de ciertos actores. A lo que yo me refería es que hay una corrección de esta iniciativa que se corrigió incluso la presidenta Claudia Sheinbaum, doctor Johansson, dijo en la conferencia matutina que la Consejería Jurídica había rectificado, había solicitado que no se avanzara en esta iniciativa de supremacía Sí. constitucional. A mí me parece que no hubo una comunicación muy estrecha entre la presidencia de la República a través de Consejería Jurídica y con los representantes parlamentarios del partido Morena. Y esto me lleva a recordar que en el gobierno de López Obrador, también en algún momento el partido Morena buscó modificar, ¿qué cree, doctor? La ley del Banco de México. Me recordó muchísimo esa etapa y que fue el presidente López Obrador el que desde el Poder Ejecutivo dijo al Banco de México no se le toca. Se recibieron llamadas desde el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, para hablar de cosas que no se pueden tocar porque, insisto, yo estoy de acuerdo con esta reacción excesiva que ha tenido el poder judicial, pues los grupos, los trabajadores, pero hay ciertos temas que en lugar de fortalecer al gobierno de la Cuarta Transformación, segunda etapa, lo debilitan ante las instancias internacionales. ¿Usted cómo ve, doctor? Sí, sin duda, es evidente que faltó coordinación, ¿verdad? De repente los diputados, los senadores, pues toman sus propias decisiones, promueven iniciativas sin necesariamente, pues, coordinarse con la presidencia, ¿verdad? Sin duda que, pues hay que leer esto de esta forma, ¿no? Ya ha pasado antes y en este capítulo, digamos, de la reforma al Poder Judicial, pues también hemos escuchado que hay senadores y diputados que, por ejemplo, proponen ya hacerle un juicio político a algunos jueces, a algunos ministros. Y bueno, yo veo que la presidencia, pues más bien hace un llamado a que las cosas se tranquilicen un poquito, ¿no? Pero pues yo sigo sin ver que esto sea demasiado preocupante, ¿no? Creo que sí hay otros motivos de preocupación más grande, como la violencia que vemos ahorita, por ejemplo, en el estado de Chiapas. Eso a mí sí me preocupa bastante. Pero pues aquí yo creo que simplemente se trata de una falta de coordinación, como bien dices, ¿no? Entre diputados y senadores. Y efectivamente Claudia Sheinbaum, pues cuando ve esto, pues hace un llamado al orden, ¿no? Es algo que ya hemos visto efectivamente en el gobierno de López Obrador también, pero pues yo no vería más, no vería ahí señales, digamos, de algo que deba de preocuparnos, ¿no? Sino En simplemente, materia, pues, sí, adelante. sí, doctor, no, entiendo este tema. Sin embargo, quisiera insistir un poco en el análisis político, doctor, cómo se observa esta, de alguna manera, pues fortaleza o ejercer el poder desde el poder legislativo de un grupo que es muy homogéneo. Es un grupo, doctor, que de alguna manera estamos observando que tuvieron, cuando fue la elección de candidatos en Morena, que Claudia Sheinbaum tuvo de alguna manera también que ejercer pues su peso político en la organización. Y Ricardo Monreal, cuando llevó la iniciativa del Banco de México,
Es decir, desde el análisis político, doctor, ¿cómo va fortaleciéndose o cómo va generándose la presidencia de Claudia Sheinbaum frente a un poder legislativo que trae sus propias agendas, sus propios intereses? Y como yo ponía en una red social, de verdad que es preocupante que el poder judicial ve sus propios intereses y el poder legislativo también, no se respeta la división de poderes y eso nos genera un ruido innecesario cuando está el tema de la violencia, está el tema de las inversiones, está el tema de que nos están observando a cada minuto. Las fuerzas políticas y la fortaleza de la figura de la presidenta, doctor, ¿cómo lo ve? Sí, bueno, coincido plenamente en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está bajo la lupa, pues no solamente de actores nacionales, sino también de actores internacionales. Sin embargo, pues sí parece difícil a veces pues poner un poquito de orden en efectivamente los diversos intereses que pueden estar representados en el poder legislativo, ¿no? Por eso yo siento que en el gobierno de López Obrador de repente sí vimos algunas reacciones disciplinadoras desde el Poder Ejecutivo para poner un freno a veces a algunos de los excesos de diputados y senadores, ¿no? Me parece que es lo que estamos viendo ahorita y yo siento que el gobierno de Claudia Sheinbaum, pues sí, efectivamente empieza de una manera un poquito agitada como resultado de la reforma al Poder Judicial. Me parece que quizá no se calculó suficientemente la profundidad de esta reacción que iba a haber, ¿no? Yo siento que de haber sabido que los trabajadores iban a movilizar de esa forma, quizá se hubieran podido hacer las cosas de otra manera, ¿no? Quizá pasar algunas reformas antes de esta reforma de gran calado. Y pues sí, efectivamente es una reforma que ha producido pues muchos, que ha tenido muchos efectos, digamos, y que ha pues conducido a una confrontación entre poderes, ¿no? No solamente el poder judicial en contra del poder ejecutivo, sino también pues una confrontación entre poder judicial y poder legislativo, ¿no? Entonces sí, pues han sido semanas agitadas las que hemos visto, efectivamente, y como bien dices, pues todo esto podría ser aprovechado por los opositores a la 4T, pues para denunciar que hay inestabilidad, que hay pues poco control del aparato del gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Doctor, yo sé que usted ha sido un estudioso de los discursos políticos, por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador, y en algún momento platicamos cómo iba él de alguna manera liberando mensajes que tranquilizaban a los empresarios, pero que también le mandaban mensajes a los políticos. Ya no está el presidente López Obrador. De alguna manera se distendió todo el ambiente y de alguna manera estamos observando que estamos pues viendo los pesos y los contrapesos de un sistema político partidista. ¿Cómo ha visto el diseño del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en estas semanas, en estos meses? ¿Cómo la ve, doctor? Pues sin duda, ya no tenemos a López Obrador y habrá muchos pues, que lo extrañen, ¿verdad? Pero siento que en estas semanas, pues, estamos viendo cómo Claudia Sheinbaum, pues, afirma su personalidad, su manera de conducir las riendas del país. Y pues, yo siento, por ejemplo, que en las mañaneras, pues, sí hemos visto a una persona que se presenta, pues, por un lado, como la continuidad del gobierno anterior, pero con características propias, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que Claudia Sheinbaum va seguramente a insistir mucho más en temas ambientales. Acaba de anunciar hace unos días, pues, la creación de 330,000 lugares para los jóvenes que quieren hacer estudios superiores. En fin, estamos viendo cómo pues, la nueva presidenta se está afirmando frente pues, a un presidente
que va a ser difícil de suplir, ¿no? Porque pues era un presidente con mucha personalidad, que marcaba la agenda de, pues no solamente para los medios, sino para las propias oposiciones. Y pues hasta ahora yo sí veo un ejercicio bastante, ¿cómo decir?, profesional, ¿no? De la doctora Claudia Sheinbaum. Yo, pues, por supuesto que no es fácil ser presidente después de alguien como López Obrador, pero creo que hasta ahora, pues, ha hecho bien su trabajo. Sin duda, como decías hace un momento, pues esta reforma al Poder Judicial vino a meter un poco de ruido en las primeras semanas, ¿no? Pero pues más allá de eso, sí, hemos visto cómo, por ejemplo, en materia de seguridad, pues la doctora ha anunciado un programa bastante ambicioso. Hace unos días, pues, vinieron las propuestas de la creación de 330,000 plazas, digamos, para estudiantes universitarios. Y bueno, todo esto me parece que empieza a configurar, pues, un programa de gobierno que busca, que la doctora buscará implementar, pues, en los próximos meses y en los próximos años, ¿no? Gracias, doctor. El discurso político, las narrativas de la doctora Claudia Sheinbaum, que se debe ocupar de todos los temas que están en el ambiente, pero este discurso del político profesional, del político que lleva método, que lleva proceso, que lleva de alguna manera toda una metodología para resolver los problemas sociales o para atender los problemas sociales. ¿Usted sí la ve de alguna manera diseñando estos mensajes? Porque vimos ya una presidenta en estos meses, no sé si usted coincida conmigo, una presidenta que no recurre al pasado para culpar, que no recurre a, es que la prensa nos critica. Y son pocos los momentos en que ella ha hecho referencia a comunicadores, se evitó, ya, ella ya evitó ese camino que tenía López Obrador y la veo yo como asumiendo responsabilidades, ¿sabe? Sí, le di el beso, es lo que hago, sí, lo dijimos, sí, estuvimos. De alguna manera tiene un estilo muy diferente en la ejecución de las narrativas y de los mensajes, doctor. Pues sí, efectivamente, tienes toda la razón. Claudia Sheinbaum está afirmando su propia personalidad, ¿verdad? Por ejemplo, en las mañaneras las respuestas son mucho más concretas. El presidente López Obrador, pues a veces empezaba a hablar de otros temas, ¿verdad? Sí. Aquí más bien vemos que pues la doctora contesta y va al grano, ¿verdad? Entonces sí, pues simplemente estamos asistiendo a la manifestación de la manera de gobernar de la doctora Sheinbaum, ¿verdad? Efectivamente, con sus características. No hace, como bien dices, tanta referencia al pasado, no entra en pues una confrontación con las oposiciones, trata, en el caso de los trabajadores del Poder Judicial, pues yo creo que ha mostrado mucha paciencia y probablemente mucha sabiduría, porque incluso los observadores, pues a veces nos preguntamos por qué no ya inicia un juicio político contra uno de esos ministros, una de esas ministras, pero finalmente, pues yo creo que sí hay una lógica detrás de todo esto de calmar las aguas, ¿verdad? Porque quizá lo que buscan tanto los opositores como los integrantes del Poder Judicial, pues es más bien señalar a la nueva administración como autoritaria, poco respetuosa de la ley, etcétera. Entonces me parece que finalmente esta actitud de mantener las cosas tranquilas, pues es bastante loable, ¿no? Me parece que está yendo por el buen camino en la resolución de pues este asunto con el Poder Judicial. Y sí, pues vemos un nuevo estilo para los que decían que la doctora iba
hacer un remedo del presidente López Obrador, pues estamos viendo que esto no es así, ¿no? Ella tiene sus propios, digamos, campos de las políticas públicas en donde está queriendo hacer énfasis y pues tiene su estilo también de enfrentar, por ejemplo, a los periodistas o a la oposición, etcétera, ¿no? Estamos viendo pues cómo despliega, digamos, su personalidad a la hora de ejercer el cargo. Y tendrá que fortalecerse desde el Poder Ejecutivo, doctor, porque yo regreso al mismo punto que a mí me tiene ya no preocupada, porque ya usted logró eh, tranquilizarme un poco y espero que la audiencia coincida conmigo, pero sí me tiene inquieta en que desde la presidencia de la República observamos a una primer mandataria que está tomando sus decisiones estratégicas con el equipo que logró establecer, que los partidos tienen su propia agenda y que van a buscar sus propios intereses y que, por ejemplo, en la Secretaría de Economía vemos a un Marcelo Ebrard, desde mi perspectiva, un poco distante todavía de la presidencia. Se va a Tokio, se va estos días y yo quiero aclarar, doctor, estamos platicando, estamos analizando lo que sucedió en estos días, pero se va a Tokio el secretario de Economía en un momento clave para todos estos temas, cuando el tipo de cambio está presionado, cuando hay que seguir fortaleciendo la agenda con los empresarios, la presidenta se reúne a solas con Carlos Slim y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. No estuvo la secretaria, como tampoco estuvo con el presidente López Obrador cuando tenía sus reuniones con el Consejo Asesor de Empresarios. Pero, ¿cómo lo ve usted de cómo la doctora Claudia Sheinbaum tendrá que cerrar filas con su equipo para seguir atendiendo, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema del nerviosismo de los empresarios, doctor? Sí, bueno, a mí me parece que la doctora va a tratar de dar resultados, ¿no? Yo creo que este va a ser un gobierno de resultados. Si en el primer piso de la 4T, pues se plantaron, digamos, las semillas, me parece que lo que está esperando la doctora es mostrar resultados. Me parece que ha hecho un par de declaraciones en ese sentido, ¿no? De que pues ya busca dar resultados en los primeros 100 días, ¿no? Obviamente, pues no se va a resolver en 100 días el problema de la inseguridad, pero sí se podría esperar obtener ya algunos resultados positivos, ¿no? Acerca de pues las tensiones que puede haber dentro del propio gabinete, también recuerdo que la doctora habló de hacer algunos cambios en el gabinete, pues después de cierto tiempo, ¿no? Entonces, quizá podríamos tener algunas noticias en ese sentido en los próximos, pues ya no sé si semanas o meses, ¿no? De que pueda haber algún cambio en el gabinete, ¿no? Porque todo esto que señalas, pues es bastante correcto, ¿no? Pero, pues también es difícil de interpretar, ¿no? Si hay tensiones en el gabinete o simplemente, pues, el secretario de Economía está atendiendo reuniones a las que, pues, México tiene que participar y pues la doctora también está buscando quizá una interlocución personal, como lo había hecho López Obrador con los empresarios, ¿no? Sí. Y por cierto, bueno, a la salida de la reunión, pues tanto Carlos Slim como el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, si no me equivoco, pues señalaron que ven con mucho optimismo la situación por la que atraviesa México, ¿no? Yo creo que pues es importante que se haya mandado ese mensaje de tranquilidad, ¿verdad? En medio de pues toda esta turbulencia que estamos viendo con motivo, insisto, de la reforma al Poder Judicial, ¿no? Que también incluso pudo haber causado un poco de temor en actores extranjeros y no solamente nacionales, ¿no? Sí, sin duda. Y la presencia de estos dos personajes, Carlos Slim y también estuvo Bernardo Gómez y estuvo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que sabemos que tiene el respaldo
total de Carlos Slim. Incluso escribimos en Proceso cómo fue la propia propuesta de Slim la que lleva al presidente del CCE a cargo, Paco Cervantes. Fíjese, doctor, se reúnen con la presidenta. Yo sé que estas agendas son pues preparadas quizás con 1 o 2 semanas de anticipación. Se reúnen después del diálogo de los CEOs de Estados Unidos, México y Canadá, en medio de la turbulencia política y cuando parecen decirle, a lo mejor vas a empezar a tener problemas acá con los legisladores, pero acá estamos los empresarios. Y eso también me preocupa un poco porque en algún momento, doctor, sí que vamos a necesitar una reforma tributaria. Sí vamos a necesitar reordenar la casa y recuperar esto que está pasando en muchos países del mundo, que es el tax me now, que como la desigualdad aumentó en estos años y cómo estos personajes, en especial Carlos Slim, nos pide no hablar de desigualdad. Entonces, el costo político de una reforma tributaria también será muy fuerte, doctor. ¿En qué momento se podría pensar en algo así? Sí, bueno, el problema con la reforma fiscal es que como no se anuncia en la plataforma electoral ni a lo largo de la campaña, pues yo creo que debemos de descartar quizá que haya una reforma fiscal, por lo menos para esta primera parte del sexenio, ¿no? Quizá ya en la campaña de las siguientes elecciones federales, pues sería factible que hubiera una propuesta, ¿no? Sin embargo, pues hacer reformas fiscales tiene un costo político pues muy grande, ¿no? Incluso el solo hecho de anunciarlas puede también tener costos para pues los partidos que las promueven, ¿no? Entonces, pues yo lo que le sugeriría desde mi posición humildemente a la doctora, pues sería que procurara en la medida de lo posible pasar una reforma fiscal consensual, ¿verdad? Quizá preparar el terreno en estos próximos meses, años, antes de la siguiente cita electoral a nivel federal, para pues una reflexión, ¿no? Una reflexión acerca de pues lo que comentabas de el crecimiento de la desigualdad. Entre paréntesis, pues México sería una excepción en esta tendencia, ¿no? Mientras que la desigualdad ha crecido en Europa, en Estados Unidos, en México, pues los datos nos muestran que al contrario hubo una reducción de la desigualdad durante el sexenio de López Obrador. Pero sin duda yo coincido en que en algún momento va a hacer falta una reforma fiscal, y pues va a ser difícil de hacerla pasar. De ahí que yo sugiera que pues se empiece quizá a reflexionar y a pues buscar un consenso, ¿no? Porque me parece que una reforma de ese tipo, sobre todo si no se anuncia con anticipación, pues sí debe de ser producto de un consenso. Sin duda, pero fíjese, doctor, que usted le ha dado al clavo. Una reforma tributaria en nuestro país tendría que plantearse ya sobre las evidencias de que tenemos un cambio en el modelo de distribución, que tuvimos un cambio que sacó por primera vez a 9 millones de personas de la pobreza. ¿Por qué? Porque tuvimos un incremento en el salario mínimo histórico que nunca se había dado y que necesitamos que desde la reforma tributaria se dé una redistribución del ingreso, una reforma distributiva en donde por eso, por la presencia de estos personajes en la presidencia, es que me pongo inquieta, porque una reforma distributiva no tocaría pues a todos por igual. Tendría que tocar eso, a los que más tienen y a los que han aumentado su participación en la renta, en los negocios, para poder seguir manteniendo un modelo que ya se confirmó, que tendrían que, por ejemplo, doctor, aprobarse las 40 horas de trabajo, ¿no? Tendría que aprobarse todo esto que beneficie a los trabajadores y es en ese segmento chiquitito de los que van y le dan el respaldo a la presidenta o que les gusta salir y tomarse la foto saliendo de Palacio Nacional, ¿no?
Pues así es, efectivamente. Bueno, por un lado podemos verlo de esta forma, pero también podemos pensar que ya López Obrador tenía una buena relación, digamos, con los empresarios desde muy atrás. Justamente para mi tesis doctoral, hace ya algunos años, pues me interesé mucho en la relación que había entre López Obrador y los empresarios, ¿verdad? Cómo a pesar de los prejuicios que podemos tener quizá, o más bien que algunos tienen acerca de esta relación, pues la relación siempre, por lo menos desde el presidente, pues desde el expresidente López Obrador, ha intentado ser bastante buena, ¿no? Siempre ha procurado limar asperezas y mantener una interlocución con los empresarios, ¿no? Entonces yo lo que veo aquí también es continuidad. Me parece que la presidenta pues está buscando tener una relación tersa con los empresarios, sobre todo en estos momentos, pues yo creo que es importante mandar una señal de confianza, ¿no? A los mercados, a las calificadoras. Este, entonces yo lo vería de esa forma, ¿no? Habrá que esperar, seguramente que los empresarios pues también tienen detrás alguna idea, ¿no? De presionar para que en dado caso que se lleve a cabo una reforma fiscal, pues esta no afecte sus intereses. Es normal, pues son seres humanos y persiguen sus ¿Tienen propios intereses? intereses, Sí, pero claro. lo que yo veo es sobre todo, pues, señales positivas que se envían pues al extranjero principalmente, ¿no? Para que no haya una pérdida de la confianza en estos momentos, pues digamos en donde pues esta reforma al Poder Judicial pues sí ha movido un poquito las aguas, ¿no? Tiene razón, doctor, escuchándolo, porque en el extranjero, ¿cómo miran que el hombre más rico de nuestro país, el hombre más rico en América Latina, acude y platique a la presidenta, con la presidenta? Creo que tiene usted toda la razón. The New York Times, Wall Street lo cubrieron y en el plano de la semiótica yo creo que tiene un gran significado. Tiene usted toda la razón y eso también es política, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Y sobre todo en los inicios de un nuevo sexenio, con una presidenta que todavía, pues los actores internacionales no saben muy bien cómo va a comportarse, pues yo creo que sí es importante mandar señales de confianza, ¿no? Finalmente no está haciendo algo muy diferente a lo que hizo en su momento, pues el presidente López Obrador, ¿no? Claro. De llevar una buena relación con los empresarios y de mandar señales, pues de que, por ejemplo, no se va a endeudar el país, no va a haber crisis económica, etcétera, etcétera, ¿no? Cierto. Doctor, quiero hacerle una última pregunta y agradecerle su paciencia a mis preguntas que a veces están en el filo de la angustia, porque como periodista y como analista siempre estoy viendo los dos puntos. ¿Qué significa para la doctora Claudia Sheinbaum y la construcción de toda esta pues manera de gobernar el tema educativo? Para ella es muy importante, le ha dado desde la campaña, le dio un lugar muy especial, está dando becas a la población abierta, a los niños, está abriendo nuevas universidades. Dijo algo que a mí me encantó, que es: voy a reunirme con la UNAM, le voy a pedir más lugares y voy a ver cómo apoyamos a la UNAM, donde se rompe esa histórica, pues, confrontación que vimos, bueno, no histórica, pero vimos una declarada crítica de cómo la UNAM se estaba derechizando desde el Poder Ejecutivo, lo dijo el presidente López Obrador, y ahora la doctora, o sea, no le preocupa romper con esa narrativa, l- porque a ella lo que quiere es la educación para más mexicanos y mexicanas. Su comentario, doctor, sobre esto. Sí, bueno, claramente la educación es uno de los temas que le importan mucho a la doctora Claudia Sheinbaum, ¿no? El presidente López Obrador durante su sexenio, pues creó un centenar de universidades Benito Juárez, ¿no? Me parece. Pero, pues siendo jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, pues creó esta universidad, Rosario Castellanos, que ahora pretende convertir en universidad nacional, ¿no?
Y me parece que ese proyecto de universidad, pues es lo más cercano a lo que hizo, por ejemplo, López Obrador en 2001, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es decir, un proyecto de gran magnitud, ¿no? Entonces, claramente vemos, yo creo aquí que pues el tema educativo es uno de los temas que más le importan a la nueva presidenta, ¿no? La educación superior, la ciencia seguramente, en algún momento, bueno, ella ya ha manifestado su interés, pero seguramente veremos alguna iniciativa que tenga que ver con la ciencia, pero por lo pronto, pues recientemente, hace 2 días, esta declaración de que pretende crear 330,000 lugares para estudiantes de educación superior, lo cual me parece pues excelente, ¿no? Porque sí hay una verdadera necesidad de esos espacios, ¿no? La cantidad de rechazados cada año es pues gigantesca y me parece que sí está tendiendo pues a una demanda importante por parte de los jóvenes en nuestro país, ¿no? Entonces yo veo con muy buenos ojos pues esta creación de lugares para los jóvenes y para evitar ver cada año pues estos cientos de miles de rechazados a lo largo del país, ¿no? Eso que es muy doloroso, doctor, en un país en donde platicábamos de la violencia. Yo creo que la formación en las universidades, la formación en los ambientes escolares permite que menos jóvenes caigan o les da un incentivo, doctor. Doctor Steve Johansson, catedrático de la Ibero, me da muchísimo gusto que haya aceptado otra vez platicar conmigo. Para nosotros es una clase siempre. ¿Algún comentario final, doctor, de todos estos temas que hablamos? Yo hago, digamos, un llamado a que pues le demos la oportunidad a la doctora de afirmarse, digamos, en el puesto. Yo veo con buenos ojos el inicio de su sexenio, un sexenio un poquito agitado, pero me parece que la doctora pues ha conducido bien las riendas del país en estos momentos de turbulencia, ¿no? La reforma judicial, pues yo creo que era una reforma muy necesaria. Quizá debió de haberse operado de otra forma, pero bueno, estaba difícil calcular pues qué iba a pasar con el movimiento de los trabajadores del Poder Judicial, también la actitud de los propios jueces, magistrados y ministros. Por eso decía hace un momento que de haber sabido que la reacción iba a ser de esta forma, pues quizá se hubieran hecho las cosas de otra manera, ¿no? Pero pues yo siento que vamos por buen camino, ¿verdad? La doctora pues claramente se está inscribiendo en la continuidad del gobierno anterior, pero a la vez pues está dando señales de que hay temas que a ella le interesan en lo particular, ¿no? Entonces pues llevamos un mes nada más o quizás hasta menos de un mes con la nueva presidenta, pues habrá que esperar un poquito para ver cómo se afirma la doctora Sheinbaum en el puesto, ¿no? Así es, doctor Steve Johansson, catedrático, investigador, experto en discurso político. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche en Economía Social y sobre todo por su paciencia, doctor. Gracias a ti, Claudia, y buenas noches a tu auditorio. Buenas noches, doctor. Esperemos vernos pronto. Claro. Gracias. Y amigos, como cada 15 días, en viernes, ustedes tienen una cita aquí con Natalia von Retek. Natalia, bienvenida. ¿Qué nos tienes en esta gustadísima sección Bien y con Vino? Cuéntanos, por favor, y bienvenida aquí a Economía Social. Muy buenas noches, querida Natalia. Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, pues hace 15 días preparamos una pasta con albondiguitas y me comentabas que tú tenías muchas ganas de hacer una pasta con un pesto de acelga. El pesto decíamos que era tradicionalmente con una hierba que es, bueno, unas hojas que se llaman albahaca
y bueno, pues que lo íbamos a cambiar y que en lugar de ponerle albahaca, le ibas a poner acelga. Y entonces yo te iba a recomendar los vinos para maridar con la selga, porque la selga, pues son unas hojas que contienen muchísimo hierro y entonces el sabor de la selga cambia radicalmente el pesto. O sea, el pesto, la hoja de la albahaca, pues es más dulzona, más olorosa inclusive, y entonces eso pues exige pues otro maridaje con otro tipo de vino, a lo mejor con un vino mucho más fresco, más alimonado, algo que resalte eh, ese sabor tan herbal de la albahaca, ¿no? Cuando lo sustituimos por acelga, tenemos muchísima acelga aquí, que se parece mucho a la espinaca también, nada más que tiene el tallo mucho más grueso, y entonces a lo mejor hay que cocerlas un poquito para suavizar ese amargor, o sea, es distinto, o sea, la albahaca es dulce, la selga es amargosa, ¿no? Entonces, podemos suavizarla un poquito cociéndola, pero añadirle los mismos ingredientes, que son piñones, aceite de olivo, queso, los italianos le ponen queso pecorino o queso parmesano, ¿no? Aquí tenemos quesos parmesanos y tenemos quesos muy buenos. Pueden echarle el queso que ustedes quieran, que esté durito, que sea muy como saladito, ¿no? No tanto un queso panela porque no van a tener esa misma consistencia. Y bueno, los piñones, hablábamos de los piñones que le dan también como una sensación aceitosa a la salsa, ¿no? El pesto, como dice aquí en la presentación que les preparé, es justamente eso, significa moler. Pesto viene de la palabra pestare, que es moler. Entonces, dicen que no hay que moler en licuadora porque se oxidan las hojas verdes, ¿no? Entonces, si tienen un mortero o un molcajete, muelan sus hojas, ¿no? Y pueden combinar toda esta salsa con su pasta favorita o también se la pueden echar a carnes, ¿no? Y yo, bueno, elegí dos vinos que, bueno, uno lo encuentran directamente en la plataforma y además está en muy buen descuento, que está en 315, y es un vino espumoso rosado que viene de Aguascalientes, de un viñedo que se llama Paraón de María. Y bueno, el vino se llama Serendipia. Es un espumoso rosado muy rico que tiene una uva que se llama Syrah. Y la burbuja es muy finita. El vino se tiene que tomar muy frío, eso sí, pero además tiene como un sabor ligeramente, ligeramente dulce. Entonces, si tomamos en cuenta que la selga es un poquito terrosa, un poquito amarga, aquí les estoy proponiendo este vino para que contrasten con un ligero dulzor, ¿no? Y tiene también un olor a cerezas y a frambuesas muy rico. También como le ponen levaduras para fermentar el vino, tiene un aroma a pan tostado. Es muy rico, se lo recomiendo mucho. Va muy bien con esa pasta que nos propusiste, Claudia, y bueno, creo que lo van a disfrutar muchísimo. No está a muy buen precio, ¿no? Y este otro vino es también un vino mexicano de Adobe Guadalupe, que es una vinícola de mucha tradición allá en Baja California, en Ensenada. Es además un lugar precioso. Yo tuve oportunidad de conocerlo. Y bueno, True, así se llama la dueña del viñedo. Por eso le pusieron el jardín de True, es el jardín de ella, que es un jardín precioso, por cierto, también, ¿no? Este vino lo sacaron en la pandemia y, bueno, sus vinos son normalmente mucho más elevados de precio. Este vino es un vino, como dice True, para cualquier ocasión. Ella lo propone para cualquier ocasión, para cualquier comida. Y es cierto. O sea, es un ensamble de varias uvas. Tiene entre esas uvas, tiene Malbec. También por ahí creo que tiene una que se llama Sin Salt. Y bueno, tiene varias, ¿no? Y es un vino ligero, que combina muy bien con las pastas y que tiene una estructura muy sedosa, muy rica,
como en general los vinos mexicanos, o sea, ya de Baja California, son muy sedositos, muy ricos, ¿no? Entonces, este también se los recomiendo muchísimo, es un encanto de vino y también lo consiguen en la plataforma de Bembolere y también en otros establecimientos. ¿Cómo ves? No, muchísimas gracias, querida Natalia, por este trabajo de maridaje que realizaste a partir de una ocurrencia que tuve de hacer este pesto con acelga, porque déjenme contarles, amigos, Natalia, las acelgas se producen en México más de 15,000 toneladas anuales de acelga. Pero fíjate qué curioso, querida Natalia. Es una hortaliza que proviene de la región del Mediterráneo y Ujú. que, bueno, pues históricamente ha sido parte clave de la alimentación allá en la zona del Mediterráneo. Y como bien dices, es un sabor que debe maridar muy bien con el vino porque recuerda la tierra y podemos Ujú. comernos la hoja, la penca, la parte blanca que es un poquito dura Ah, y representa pues uno de los alimentos más saludables que por cierto están muy integrados a la cocina tradicional mexicana. En muchas de estas pequeñas fonditas, restaurantes de barrio, no falta la acelga con papas, sí, jitomate con salsa de tomate con papas y solo la acelga. Y te cuento que no necesitas comer carne. Ya tienes sí, ahí todas las vitaminas, todo el hierro, toda la vitamina B. Es impresionante. Y lo que les quiero comentar es que le agradecemos mucho a Natalia que nos haya recomendado estos dos vinos, porque cuando uno va al súper, a mí me pasa, o a estas tiendas de vinos, pues no sabes ni qué comprar, la verdad. No sabes ni de qué región, ni de qué tipo de uva, el precio también. Vas al súper, querida Natalia, y bueno, pues te compras una botella, porque hay mucho vino argentino. Están ujú, trayendo mucho vino argentino, mucho vino italiano, carísimo, carísimo. Y vean, especialmente los vinos rosados en las tiendas de autoservicio, han instalado hasta unas pequeñas islas porque se ve que hubo una promoción de vino rosado de estas regiones italianas y nos estamos olvidando de las opciones mexicanas que tenemos y me parece que esto que haces tú de presentarlos en una plataforma el vino. Y yo te quiero proponer, mete ahora el maridaje que estás haciendo en economía social, ponlo ahí ujú, ligado a la plataforma para que la gente se dé ideas, ¿no? Sé que lo haces en Facebook, que te pueden ujú. ir a visitar en Facebook y dejar, pero estaría genial hacer ahí un picto de, miren, también pueden cocinar y queda perfecto. Ay, claro que sí, qué buena idea, qué buena idea. Y con respecto a lo que decías de los vinos rosados, yo creo que hubo como también, como lo hay en todo, una tendencia, ¿no? Hay modas, ¿no? Entonces de repente se vino este boom del vino rosado, pero la gente siempre lo relaciona con lo femenino, ¿no? O sea, es inevitable. Y entonces piensan que el vino rosado es como de mujeres y no, no solamente es de mujeres. A mí me gusta el Tiene un vino tinto, color bonito, pero, y rosa, pero no tiene por qué ser no, solo de mujeres. exacto, o sea, son vinos, a veces hay vinos rosados que tienen una estructura muy fuerte, son casi tintos, te podría decir. O sea, yo acabo de tomar un vino español la semana pasada, fui a una cata y probé uno que es rosa, o sea, que está entre lo rosado y lo tinto. Era un vino muy, muy especial que no tiene nada que ver con esa idea que tienen, además de lo femenino, ¿no? Que es como delicado, sutil, o sea, sí lo somos, pero también somos otras cosas. No somos todo lo delicado y lo sutil y no, o sea, hay que quitar esos estereotipos y anímense a probar vinos rosados y sobre todo vinos espumosos también. Tenemos en México una muy buena producción de vinos espumosos, o sea, Querétaro es el productor de vino espumoso, ¿no? Y entonces, bueno, Querétaro, este que le estoy proponiendo es de Aguascalientes, pero es muy bueno, o sea, tiene toda la técnica de Querétaro también, de Chenet, ¿no?
y a veces el espumoso lo relacionamos con la fiesta, ¿no? Ahí vienen ahora las fiestas navideñas, etcétera, y el fin de año, entonces vino espumoso. Pero no necesariamente el vino espumoso tiene que estar en la fiesta, o sea, puede ser el acompañamiento perfecto para una comida de viernes, una cena de viernes, tranquilita. Este vino es un vino sin mucha complejidad, y con eso me refiero a que lo puedes combinar muy bien con la comida, o sea, no es muy potente, es ligero, es dulce, pasa bien, ¿no? Entonces, un espumoso podría ser un buen acompañante sin necesidad de hacer una gran celebración, o sea, la celebración es estar juntos, comer, cenar rico, ¿no? Y anímense a buscar ese otro tipo de vinos. Y anímense también, amigos, ya que Natalia nos está dando la opción del maridaje, a cocinar y a probar sabores diferentes. Estábamos platicando, Natalia, rapidísimo la manera de preparar el pesto. Hay que lavar muy bien las acelgas, dejarlas escurrir. Tenemos que tener ya una olla con agua hirviendo, pero también tener una olla con hielo para que mantenga la consistencia. Entonces, esto es algo de química, ¿no? Inmediatamente las pones en el agua hirviendo, las dejas un par de minutos y luego las pones en el hielo. Conserva Ujú. la consistencia, conserva el sabor. Yo le puse ajo. Yo no sé si lleva ajo, pero a mí me Sí, encanta sí. el ajo. Yo le pongo ajo a todo. Me encanta. Y le puse piñones porque me habían sobrado, porque es carísimo el piñón. Luego platicamos de por qué es tan caro. Pero estabas tú sugiriendo, querida Natalia, que le Sí, pusiéramos pepita, pepita exacto, con lo que hace el mole verde y el pipián. exacto. O sea, si quieren sustituir el piñón, si está muy caro, si no hay, si no encuentran, estábamos diciendo que en otros países como en Costa Rica usan para hacer el pesto almendra pelada, en otros países, en Perú, por ejemplo, usan nuez. Y se me ocurrió, porque me encanta el pipián, y todo le echo pipián, hasta el pozole le echo pipián, luego hablamos de pozole, pero háganlo con pepita, o sea, pueden sustituir el piñón con la pepita, tuesten primero la pepita, o fríanla con un poquito de aceite de oliva, y se lo echan a la salsa, y me dicen cómo sabe, porque se nos ocurrió ahorita, y, Yo lo voy a y hacer. pienso que va a saber muy rico. Y les quiero decir, sean generosos con el aceite de oliva. No Sí. se limiten y pongan queso parmesano o queso añejo. Tienen que ser quesos como maduros, quesos fuertes que le den un sabor a esta salsa de tipo italiano, originada en Italia, donde podemos aprender a comer diferente. Ah, y lo que decíamos, Natalia, el secreto de Ujú. la pasta. ¿Qué les dijimos? Al ¿Qué les vamos a dente, decir? Mm, al dente. Cocínenla, si dice el paquetito 7 minutos, 7 minutos. O sea, no muy cocida, no muy cruda. O sea, el centro tiene que estar un poquito duro para que, bueno, por ahí hablábamos de que científicamente dicen que comerla así es mucho mejor, más saludable, no produce picos de glucosa, etcétera. Y pues bueno, además no se sobrecose, no te inflama, etcétera. Entonces, cocínenla al dente. Y otra sugerencia que les doy también es a la salsa, al pesto, ya que le echaron todo, inclusive el aceite de oliva, échenle un chorrito del agua de la pasta, o sea, donde oh, cocieron la pasta, échenle un chorrito, porque esa agua tiene almidón, y entonces lo que va a hacer es ligar toda la salsa y les va a quedar espectacular. Y por favor me cuentan si le echan pepita, cuéntenme, para sí, poderla no, hacer. no, bueno, qué delicia, querida Natalia. Repítenos, por favor, las redes de Bembolere y gracias por este maravilloso trabajo que haces para economía social. Ay, no, gracias a ustedes, estoy fascinada. Nuestras redes son en Facebook y en Instagram, @bembolere, en X es @b-vinos, y métanse a nuestra plataforma, es www
www.bembolere.mx. Hay un blog también ahí en donde subo mis colaboraciones que tengo también con Revista Fortuna, que hablamos de vino, hablamos de maridaje, Porque además eres hablamos de fotógrafa, arte. de fotografía, Sí, fotografía. también, también. Entonces, bueno, ahí los esperamos y yo gustosa de traerles más recetas. Vienen las fiestas, entonces, pues podemos hablar también de cómo combinar las proteínas animales con los vinos fuertes, por ejemplo, y entonces, bueno, me va a encantar estar con ustedes dentro de 15 días. Muchísimas gracias, nuestra querida Natalia von Retek. Saludos a la familia, saludos al equipo de Bembolere. Gracias por estar acá. Gracias a ti y a todos allá en Economía Social. Gracias, Chao. Natalia. Te guardamos todos los comentarios de los amigos para la próxima colaboración. Los comentamos ampliamente. Claro que sí. Gracias, Claudia. Hasta pronto, querida Hasta Natalia pronto. Rete. Adiós. Bye. Amigos, amigas de Economía Social, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con nosotras en viernes. Juan Manuel Ramírez, Yared Arciniega y su servidora Claudia Villegas le agradecen muchísimo que sintonice el canal de Astillero. Quédense, por favor, en la charla astillada con el maestro Julio Hernández y nosotros nos vemos el próximo martes aquí en Economía Social, el lunes antes en el espacio que nos brinda el maestro Julio Hernández en la emisión de Astillero. Un abrazo y nos vemos pronto.